Buenas tardes, bienvenidos a Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México para ver los horizontes de la investigación científica que se realiza en nuestra universidad. Esta vez con la grata presencia de la doctora Shanat Antonio Nemiga. Muchísimas gracias por venir a esta entrevista. Al contrario, Felipe, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bien, Felipe, una de las razones por las que estoy aquí es para compartir ese entusiasmo por estudiar la naturaleza, que es mi pasión. Me fascina la naturaleza, todas sus manifestaciones, todas las formas de vida han sido desde siempre mi fascinación. Y bueno, actualmente hacemos uso de tecnologías de la información geográfica para estudiarlas. Tú siempre has investigado cosas de la naturaleza. Siempre. Llevas una trayectoria. Ahorita trabajas en la Facultad de Geografía desarrollando temas de estos. Trabajaste en la Intercultural desarrollando temas del desarrollo sustentable. Hiciste tu posgrado en una universidad de Holanda, también tocando un tema de esta naturaleza. Un tema forestal, exactamente. ¿Es tu línea de investigación que estás desarrollando en la Facultad de Geografía en la actualidad? Así es como… ¿Nos puedes platicar de ella, Shanat? Claro. La geoinformación, se estarán preguntando qué es eso. Bueno, son un conjunto de tecnologías de la información espacial que nos permiten describir nuestro territorio. Incluyen desde los sensores remotos, desde las ortofotos digitales, la cartografía digital, los sistemas de información geográfica. Particularmente yo hago modelación espacial, que son proyecciones o predicciones sobre el territorio. Y en ese conjunto de herramientas he encontrado pues una fuerte interés por estudiar los recursos naturales y lo que está pasando sobre todo con los recursos del Estado de México. Esa es la línea que estamos desarrollando en la Facultad de Geografía. Ah, qué interesante. ¿Qué está pasando en el Estado de México? ¿Qué han encontrado en tu línea de investigación? Bueno, mira, entre las investigaciones que hemos estado, una está de hecho publicada en el Atlas Forestal del Estado de México, una reciente publicación de la universidad, donde estamos documentando un proceso llamado fragmentación forestal. Mucha gente no lo conoce, a mucha gente no le interesa, todos se van tras la deforestación como si fuera lo único que está pasando, mientras que la fragmentación forestal, aunque no es tan aparatosa como la deforestación, tiene unos impactos en la forma en que los ecosistemas funcionan, en la flora, en la fauna, en las relaciones que pueden establecer los seres vivos, que son tremendos. ¿Qué es fragmentación? ¿Cómo entender fragmentación forestal? ¿Qué exactamente? Porque deforestación sabemos que es cortar árbol, pero fragmentación, ¿qué es exactamente? Nos referimos a cómo el bosque, como si Pac-Man se lo fuera comiendo por pedacitos, va desapareciendo por fracciones. De repente alguien pone una parcela, de repente se pone en camino, de repente se establece un guarma. Y esos pequeños hoyos que se le van haciendo al bosque tienen un efecto acumulado en el ecosistema forestal tremendo, amenaza la sobrevivencia del bosque como tal. Ah, es como una deforestación por partes, lenta, digamos. como una muerte lenta, por así decirlo, de los bosques. Y esa es una de las cuestiones que hemos estado estudiando. Hemos también aplicado los modelos de información geográfica para entender qué tan verde es el Estado de México, estudiar los planes de desarrollo y ver qué tan verde será en el futuro y darnos cuenta de qué tan verde deberíamos ser bajo un escenario ideal si deseáramos conservar nuestros suelos y nuestra agua. Y en esta perspectiva, y te propongo que me contestes regresando del corte, ¿hacia dónde va el Estado de México? ¿Ustedes qué han averiguado esto? ¿Qué han encontrado? ¿Y cuál es, digamos, el futuro que nos depara a nosotros los que vivimos en el Estado de México? ¿Te parece que después del corte platiquemos de esta pregunta? Vamos a un corte y regresamos. La Universidad Autónoma del Estado de México es una de las mejores opciones nacionales para cursar un posgrado, pues cuenta con 96 programas vigentes, 42 de especialidad, 39 de maestría y 15 de doctorado, que atienden una matrícula de 2.599 alumnos, 1.325 en especialidad, 1.008 en maestría y 266 en doctorado.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa Ciencia y Caminos. Les recuerdo que esta vez con la doctora Shanat Antonio Nemiga. Te volvemos a agradecer que estés aquí con nosotros en esta entrevista. Y antes del corte hablábamos cuál es la perspectiva, hacia dónde se ve el Estado de México en esta investigación tan interesante e importante que están desarrollando ustedes. ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, lamentablemente en el Estado de México hay diversos procesos, como es el crecimiento urbano desmedido, el crecimiento de la mancha agrícola, de la frontera agrícola también es un proceso muy notable. Sin embargo, el Estado de México presenta las dos facetas. Lo mismo tenemos tasas de deforestación y regiones donde los ecosistemas se han perdido, que esfuerzos muy importantes en cuanto a tratar de recuperar un poco de lo que hemos perdido, ¿no? Es lo que está pasando en el Estado de México. ¿Y cómo se ve eso en los sistemas de información geográfica? O sea, ¿cómo saber que hay al mismo tiempo intentos por recuperar naturaleza y al mismo tiempo pérdida de la naturaleza por los procesos urbanos y toda esta cosa? Bueno, mira, las imágenes de satélite, que es con lo que más trabajo, nos permiten tener ese tipo de registros. Precisamente de las imágenes que traje para este programa, mostramos, por ejemplo, cómo el área metropolitana del Valle de Toluca, por este proceso de venta de los terrenos para hacer más ciudad y vender más casas, habitaciones, realmente es escalofriante lo que le ha pasado a la vegetación del área metropolitana del Valle de Toluca. Y ahí los sensores no te dejan mentir, demuestran cómo está cambiando el uso de suelo de una manera dramática, y obviamente eso va a tener impactos en la calidad de vida de todos. ¿Y se mide eso? ¿Hay manera de medir, digamos, la masa natural que se ha perdido? Claro que sí. ¿Cómo hacen para medirlo? El sensor remoto registra el tipo de respuesta que la Tierra obtiene, o sea, está orbitando por alrededor de la Tierra, y dependiendo la respuesta que recibe de la superficie terrestre, te dice qué es lo que está allá abajo. Y eso, obviamente, procesado con computadora, podemos saber qué superficie es, qué clase es, qué está pasando allí, ¿no? Podemos documentar todos esos procesos. ¿Algunos cambios son el calentamiento global, por ejemplo? ¿Sí influye en esto o es otro tema? Bueno, pues precisamente de entre las investigaciones más recientes que estamos trabajando, tenemos un proyecto con la Universidad de California, en el marco del programa Mexus, tratando de entender, ya que sabemos que en el Estado de México se ha perdido vegetación porque se ha perdido cantidades importantes, estamos evaluando los registros de temperatura de 70 a la fecha, a 2000. Hemos encontrado que hay una creciente variabilidad. No existe claramente una tendencia que cada vez estemos más calientes en el Estado de México. No existe esa tendencia. Estadísticamente no se puede afirmar que estamos calentándonos, pero sí podemos afirmar que el clima se está haciendo cada vez más impredecible. O sea, no es como la curva del IPCC cada vez más caliente, sino hacia los dos lados, o más frío o más caliente. En el futuro puedes esperar lo que sea del clima, de acuerdo a nuestras observaciones. Y lo que estamos haciendo es buscando esa correlación, si eso obedece precisamente que hemos perdido la vegetación, pero en esas estamos buscando la interacción todavía. Ok. Tengo que mandar a otro corte, el último de nuestra entrevista, y regresando nos podrías platicar de dos cosas. ¿Cómo trabajan ustedes en la metodología? Desde tu disciplina, desde tu propio proyecto de investigación, ¿cómo trabajan? Y segundo, ¿cómo este proyecto de investigación que están desarrollando, con avances y conclusiones ya adelantadas, impacta y puede servir a la sociedad? Okay. Regresando del corte hablamos de eso. Vamos a un corte y volvemos. La tasa global de graduación para 2009 en la Universidad Autónoma del Estado de México fue de 79% en estudios de maestría y 94% en doctorado, lo que representa un incremento sustancial con respecto al periodo anterior, de 68 y 66% respectivamente.
Ya estamos de vuelta en Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, horizontes para ver la investigación científica que realizan nuestros investigadores. Antes del corte decíamos que habláramos de dos cosas, doctora Shanat. La primera, el método. La segunda, el impacto a la sociedad. Claro. Bueno, mira, nosotros nos apoyamos mucho en la tecnología, es decir, en las mediciones que realizan equipos y aparatos sofisticados donde nosotros a veces ni podemos pararnos. Pero eso no quiere decir que le confiemos 100% a la maquinita, a la computadora. Una parte importante de nuestro trabajo es salir a campo, asociarse las botas, estar ahí. Por ejemplo, yo que trabajo las cuestiones forestales, pues medir los árboles, documentar que efectivamente estén allí y no que el satélite me esté dando una información falsa. ¿Es posible eso, que dé una información equivocada el satélite? Sí. ¿Sí? Bueno, más bien que uno lo procese de forma equivocada. Es que el mismo satélite tiene ruidos por temporada del año, por condiciones atmosféricas, y uno puede cometer los errores a la hora de interpretarlos. Okay. Por eso es muy importante, aunque gran parte del tiempo nos ves ahí sentaditos frente a la computadora tecleando botones, la otra parte es salir a la realidad, a sentir, a medir lo que estás evaluando desde las geotecnologías. Y la formación de estudiantes, ¿qué énfasis hacen más, en la tecnología o en campo? Pues como tenemos dos carreras en la facultad, la de geoinformática está más orientada hacia las tecnologías. De hecho, me odian por llevarlos a campo. Y digamos, mientras que los geógrafos son un poco más disciplinares, más apegados a la disciplina geográfica, que obviamente no puedes ser geógrafo fuera del campo, tienes que estar allí, tienes que ir, ver. Claro, a ver los fenómenos físicos como los humanos. Claro, ¿no? claro. Eso es la geografía, parece, ¿no? Exactamente. Y el impacto a la sociedad de tu línea de investigación, ¿cómo se podría traducir? Pues mira, he participado en diferentes proyectos, por ejemplo, en el proyecto de Ciudad Bicentenario de Almoloya, sugiriendo dónde debería haber espacios verdes para que ese ecosistema funcione. Se entregó, por ejemplo, que es desarrollo urbano del municipio. También el Atlas Forestal, bueno, se entrega, se publica. Tenemos publicaciones, también artículos donde documentamos estos procesos, donde prendemos una luz amarilla. A veces ocurre que no les gusta lo que decimos, que no es bienvenida nuestros hallazgos, ¿no? Documentamos que, bueno, estamos acabándonos nuestros bosques y hay que hacer algo, y eso pues normalmente a la gente no le gusta, ¿verdad? Queremos seguir poniendo ciudad, porque la ciudad vende. Claro, y en ese sentido los actores, digamos, públicos, los tomadores de decisiones, ¿qué tanto escuchan al investigador que les muestra los resultados y que en algún sentido alerta sobre las consecuencias? ¿Sí hay oídos? ¿Sí hay reacción? No, es una respuesta muy variable, es una gama de respuestas donde a veces te aplauden, te agradecen que estés diciendo la verdad, y otras veces simplemente te dicen, bueno, y como quiera vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero finalmente yo creo que la utilidad más grande es generar conciencia, es decirle a la sociedad que estamos sobre un concepto equivocado de creer que la naturaleza nos pertenece y podemos hacer uso indiscriminado de ella. Es todo lo contrario, nosotros pertenecemos a la naturaleza, y en la medida que no entendamos que si ella fracasa, nosotros fracasamos con ella, si ella no lo logra, nosotros tampoco. Es muy interesante esta conclusión a la que llegas, porque normalmente digamos, la idea cultural de la sociedad de Occidente, y con ella la ciencia, la naturaleza es algo para apropiarnos de ella, pero ahora tú dices, nosotros formamos parte de la naturaleza. Exactamente. ¿Es una conclusión de tu proyecto de investigación? Sí, yo creo que, bueno, sería más bien como una conclusión de vida. Finalmente nuestras antiguas culturas lo decían, lo sentían, lo vivían, y nosotros no. Y además cuesta mucho trabajo sentirte parte de la naturaleza si vives en un departamento de 8 pisos y atraviesas periférico todos los días. Realmente te empiezas a sentir cosa aparte, pero no lo eres. Te sientes parte de la ciudad. Exactamente. Hasta el día que abres tu llave
y no tienes agua, entonces te acuerdas que dependes de ella. Te sientes parte de una fragmentación del bosque. Exactamente. Pues Así es. quiero agradecerte mucho esta entrevista, doctora Shanat. Realmente fue muy interesante y muy importante. Creo que tu proyecto de investigación puede dar muestras de qué tan cerca estamos del precipicio y si no detenemos el paso, podemos caer todos ahí. Claro, y yo creo que lo más importante es reflexionar en ese punto, ¿no? Que no necesariamente nos tenemos que caer al precipicio, que como sociedad tenemos el potencial de revertir cosas, de restaurar ecosistemas. Otras sociedades lo han hecho. México, desafortunadamente, ha sido lento en establecer políticas y estrategias efectivas de restauración. ¿Y hay salida? ¿Hay esperanza? Claro, ¿Lo ves? claro, lo vemos, por ejemplo, en Cuba, ellos tienen tasas de deforestación, o sea, de más bosque, no de menos. Ah, fíjate. Pero en México, ¿ves esperanza, particularmente en nuestro caso? Yo creo que sí, si un país con menos recursos lo está logrando, ¿por qué México no? Si otros países más industrializados, más deteriorados como Inglaterra y Estados Unidos lograron recuperar sus ecosistemas, México, ¿por qué no? Me gusta mucho que el programa termine con esta luz de esperanza. Muchas gracias, doctora. Y gracias a ustedes también. Recuerden Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, horizontes para ver la investigación que nuestros investigadores realizan en nuestra universidad. Gracias, buenas tardes. Soy Felipe González Ortiz. Los 31 posgrados acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del CONACYT, 8 doctorados, 15 maestrías y 8 especialidades, ubican a la Universidad Autónoma del Estado de México entre las 10 primeras instituciones de educación superior del país, públicas y privadas, y en el cuarto lugar entre las universidades públicas estatales.